Buenas noches a todos. Hoy vamos a continuar con la novena Mishnah del quinto capítulo del Pirkei Avot. Y esta novena Mishnah es una continuación directa a la octava, la que vimos ayer, que estaba en la serie de los 7. Dijimos que 7 tipos de sufrimientos o de retribuciones de Dios al mundo llegan al mundo, y dijo las razones de esos 7 tipos de cosas fuertes que llegan al mundo. Y hoy vamos a continuar, después de esas 7 calamidades, y como ya lo expliqué, no significa que sea una regla, es como una visión que hay veces puede llegar a surgir. Me refiero a ese tipo de cosas que se relacionen, pero reitero y aclaro de vuelta que no podemos nosotros entender los caminos de Dios y por qué llegan a suceder las cosas. Eso es un concepto aparte. Ok. Sigue diciendo ahorita, vamos a leer la novena Mishnah, que dice: Hayar ra'a ba'a la'olam al shevoa chav ve'chilul Hashem. Dios no lo quiera, dice, las bestias salvajes llegan al mundo, dice, por dos razones. Si fieras salvajes se refiere que a veces llegan a atacar a personas, que esa es la razón, son principalmente 2. Una, shevoa chav, jurar en vano, que es uno de los 10 mandamientos, que dice: Lo tisá echem Hashem elokeja lashav, no cargues el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa jurar en vano? Y aclarando, que no habla aquí de jurar en falso. Jurar en falso es muy grave, pero no menos grave es jurar en vano. ¿Qué significa jurar en vano? Uno jura por el nombre de Dios y no había necesidad de hacerlo. Es decir, sobre algo que es obvio, que está claro. Bueno, y diríamos, bueno, ¿qué tiene de malo? Después de todo, juró por algo verídico. Si yo juro que esa es una silla, pues es verdad. Dice, ¿por qué es tan grave? La gravedad es cuando estamos jurando por el nombre de Dios. Dice, estamos usando algo tan sagrado como lo más sagrado que existe, que es Dios, el nombre de Dios, y lo estoy usando sin necesidad, vanamente. Incluso cuando uno dice comúnmente, te lo juro, digo, no está pronunciando el nombre de Dios, pero ¿qué necesidad? Está bien, el otro, quiero convencerlo, no me quiere creer, pero no es una necesidad absoluta. ¿Cuándo se considera una necesidad absoluta jurar? Es cuando no hay testigos en algo importante y no hay forma de demostrar que es verdad, no hay ninguna prueba. Y justamente por ser tan delicado el juramento, cuando uno invoca el nombre de Dios para afirmar algo, por eso se recurre a ese último recurso. Decimos, como no hay otra manera de demostrarlo, no hay testigos, no hay documentos, y es algo importante que se tiene que verificar, entonces ahí está bien, está usando el último recurso, que es jurar el nombre de Dios, pero no es en vano, ahí era necesario. Pero cuando uno por cualquier cosa jura, te lo juro por Dios, normalmente el juramento era pronunciar el nombre de Dios y hacer un texto, ¿no? Diciendo, juro por el nombre de Dios. Eso es uno de los 10 mandamientos, porque el fondo de eso es demostrar que está degradando, que algo tan sagrado lo utiliza para sus intereses como si nada, o para algo que no es necesario. Entonces eso es degradar el nombre de Dios. Y hay que cuidarse, como dije, a una escala inferior, que es por cualquier cosa decir te lo juro, que eso también hay que cuidarse, porque el juramento es algo muy, pero muy delicado. Hubo gente en la historia que tenían un juicio y alguien les debía dinero y no hubo testigos y la otra persona lo estaba negando. Podía reconocerle algo y
para lograr que el otro le dé el resto, lo que sentenciaban los tribunales es de que debería jurar por el resto, porque cuando uno le reconoció una parte demuestra que hay algo. Entonces, si uno le reclamó 1.000.000, me debes $1.000.000, el otro dice, no, te debo $10.000 o $100.000, si el otro llega a jurar, entonces eso podría esclarecer que sí le debe $1.000.000. Hubo gente que llegó a perder, por decir, una cifra similar a $1.000.000 con tal de no jurar por el nombre de Dios, aunque sea de verdad y no en vano, porque era necesario. Simplemente no usar algo tan sagrado para sus intereses para jurar. Ni hablar cuando uno simplemente en cualquier cosa llega a jurar en vano. Entonces tengamos presente que cuando se traducen los 10 mandamientos, se dice, muchas veces se traduce no jurarás en falso. Es un error. Dice, no se refiere a eso. En los 10 mandamientos dice la shav. La shav es en vano, no en falso. Obviamente que con más razón no se puede jurar en falso, pero el juramento que habla se refiere en falso. Entonces, aquí dice dos cosas. Al Shevuat Shav, jurar en falso, en vano, perdón, Verjilul Hashem, y profanar el nombre de Dios. Ahorita quiero hablar justamente de este detalle de profanar el nombre de Dios, que es en la escala de valores de la Torá, la violación más grave que existe es profanar el nombre de Dios. Y lo quiero explicar bien qué significa, pero antes voy a terminar con esta frase para que la entendamos. Aquí está asociando y dice, como ya lo expliqué ayer, que por lo general cuando Dios manda algo fuerte, lo manda como un mensaje. Entonces tiene que haber una asociación entre ese suceso, eso fuerte que manda, con el mensaje, porque todo lo que nosotros llamaríamos castigo es más que todo para que aprendamos a superarnos, asimilemos, y es como lo dije ayer, como un papá que regaña a su hijo, que lo cura, que le hace algo para su bien, y que tiene que proceder de esa manera. Obviamente que nuestro parámetro de lo bueno y lo malo y de lo fuerte, lo no fuerte, las cosas que pasan, nosotros podemos juzgar de otra manera y no entendemos y muchas veces juzgamos a Dios y cuestionamos, pero Dios sabe realmente cómo nos debe educar, qué mensajes mandarnos, cuando tenemos que expiar algo y que es por nuestro bien. Y como dije, comparando, ayer lo mencioné, la eternidad a esta vida, a este mundo que es tan pasajero, y a veces sufrimos, sí, pasan cosas fuertes, como ahorita la pandemia, que se pasan cosas fuertes y padecemos de eso, pero en la otra dimensión vamos a entender el sentido y por qué eso nos convenía a pesar del dolor y del sufrimiento que padecimos. Ok, ahora, ¿qué tiene que ver entonces Hayar Ra, las bestias salvajes, con jurar en vano o profanar el nombre de Dios? Okay. Está escrito en la Torá, en Bereshit, en Génesis, cuando Caín asesinó a su hermano, a Abel, cuando Dios lo castigó, dijo, ahorita que se me quitó esa protección, porque cuando el ser humano fue creado, el ser humano fue muy superior a los animales. En un principio, los animales, aunque sea un león, le tenía pavor al ser humano. Que dice, el hombre, como dice en la creación, vas a dominar a todos los animales, a todas las bestias y a los animales. Así le dijo Dios al primer hombre, que iba a dominar a todos. Y efectivamente, todos le tenían miedo. ¿Por qué ese miedo? No por la fuerza física. Un animal es mucho más fuerte que un ser humano, por lo general, la mayoría de los animales o bestias. Es porque nosotros tenemos algo que es una parte de Dios, que estamos hechos a semejanza divina, y el animal lo llega a percibir. Esa chispa de Dios que tenemos en nuestro interior, como está escrito en la Torá, que Dios insufló en él el espíritu de vida, puso algo de él. Entonces el animal tiene percepciones. El animal percibe en el humano, a diferencia de todo lo demás, a diferencia que en otro animal, si ve que él es más fuerte, lo va a atacar. Pero el ser humano normalmente percibe
que el ser humano es superior, que tiene algo de Dios, que es del Creador. Digo, es difícil tal vez asimilar esto, pero el animal tiene muchas capacidades, tiene capacidades especiales, ¿no? Que a veces nosotros no percibimos. Entonces, en un principio, el hombre podía controlar totalmente, que sean bestias, como dije, leones, tigres, panteras, no importa, el hombre tenía el control total. Cuando el primer hombre pecó, ya se degradó. Y después cuando Caín asesinó a Abel y Dios le perdonó la vida, pero ¿qué le dijo Caín a Dios? Veía colmo seía argeni. Ahorita, al quitarse de mí esa protección, cualquier animal, antes era un safari el mundo, no estaban encerrados, se convivía en lugares abiertos con las bestias. Entonces me va a encontrar cualquier animal y me va a matar. Entonces Dios le dijo, le puso una señal como protegerlo de los animales, porque le perdonó la vida. Ahora, cuando una persona degrada el nombre de Dios, que se lo jura en vano demostrando que no tiene respeto, o profana el nombre de Dios, que ahorita voy a explicar qué significa profanar el nombre de Dios, entonces ahí se degrada más, ahí se convierte que en cierto modo el animal lo puede atacar, por eso dice Hayar Raba, bestias salvajes, pueden llegar al mundo, porque tú lo que tenías superior al animal, esa santidad, esa elevación, esa imagen, esa semejanza divina, la degradaste a tal grado que la profanaste, entonces la consecuencia es que Barbinan, Dios no lo quiera, el animal lo puede llegar a atacar como una enseñanza y lección. Como te quitaste eso, con lo que le iba a pasar a Caín también al quitarse esa protección. Ok. Pero aquí me quiero detener en este punto tan importante, porque se está diciendo que es una consecuencia de Hilul Hashem, de profanar el nombre de Dios. Vamos a entender qué es Hilul Hashem. ¿Qué quiere decir profanar el nombre de Dios? Ok. Cuando una persona tiene una misión, vamos a suponer que un rey manda a un ministro a otro país, o un embajador, más bien, con términos más actuales vamos a hablar. Un embajador de un país va a una reunión. El embajador en ese momento está representando al país, por eso se llama embajador. Él es el portavoz del presidente del otro país. Entonces, si hay, un ejemplo, si en la ONU hay una asamblea y donde están los embajadores de cada país ante las Naciones Unidas, cada país está hablando, cada embajador, cada representante está hablando por su país y es la voz de su país. ¿Ok? Esa persona va a un embajador de Estados Unidos a otro país, su comportamiento, lo que dice, él no puede decir, bueno, yo lo hablo por mí. Si es grosero, si insulta, si dice algo antidemocrático o contra los valores humanos, etc., él va a decir, no, pero yo soy mi persona, yo estoy hablando por mi persona, no tiene nada que ver el país. Le van a reclamar al presidente, ¿cómo hablaste así? Le dice, bueno, ¿por qué tú me reclamas? Yo hablé, como dicen, por mis pistolas. No, si tú eres embajador de Estados Unidos, lo que haces en público, estás representando al país y estás dejando mal parado al país. Entonces estás profanando ese título o eso que estás representando. Ok. Ahora, cuando el pueblo de Israel hace el pacto con Dios, hace 3.400 años alrededor, ese pacto mutuo, ¿no? De que el pueblo de Israel se compromete a propagar el mensaje de Dios en el mundo. Es decir, así está escrito, que dice claramente en la Torá que ustedes van a ser la luz de las naciones, que se tienen que transmitir ese mensaje y dar ese ejemplo. Dios
Ok, a cambio le dijo, Am Segulá, ustedes van a ser un pueblo escogido. Y aquí yo quiero hacer un comentario. Muchas veces cuando se oye este término, hay veces la gente afuera como reclama o molesta, decir, se creen el pueblo escogido, se creen superiores, como que es algo que provoca un rechazo. Hay que entender claramente, cuando hablamos de escoger, es escogerse mutuamente. Dios escogió al pueblo de Israel, el pueblo de Israel escogió a Dios. Y Dios le ofreció, estaba abierto a cualquiera que quería escoger. Hasta ahorita una persona puede integrarse y escoger. Es como una pareja. Puede alguien enojarse con una mujer o con un hombre. ¿Por qué tú escogiste a ella o por qué te escogió? Nada más ustedes y los demás. Nos escogimos mutuamente. Entonces Dios, el pueblo de Israel, al aceptar ese compromiso, el cumplimiento de la Torá, entonces Dios a cambio le dijo, van a ser Am Segulá, un pueblo, mi pueblo escogido, consentido, pero eso no debe molestar a nadie, porque cualquiera lo puede escoger. Eso, como dije, es un matrimonio que hubo y cualquiera se puede integrar a ese matrimonio si lo escoge. Pero de todos modos, desde que hubo ese pacto, ese compromiso, entonces somos embajadores de ese mensaje de la Torá, de los preceptos, del comportamiento, de la ética, de los valores. Cuando un embajador, como dije, deja una mala imagen, ¿a quién le está dejando mala imagen? Al país. Si él es el embajador, el representante de ese país, no puede decir, no, yo actúo por mí mismo. No, yo lo que dije groserías, insulté y dije que no vamos a ceder en nada y dije que voy a atacar, etc. Yo soy yo personalmente. No, él va a tener que rendir cuentas ante el presidente. Oye, tú estás representando al país y nos dejaste en mala imagen. Y aquí es exactamente lo mismo. Cuando como pueblo de Israel actuamos incorrectamente, estamos profanando nuestra misión. Estamos profanando la imagen de Dios. Dios nos envió. Y al fallar en nuestra actitud, no nada más quedamos mal nosotros. No estoy diciendo que yo estoy mal. Estoy dejando mal a Dios, Cabiajol, que será pero estoy diciendo, ¿cuál sería la reacción de alguien que ve? Decir, mira, qué mensaje tan ridículo dio Dios al mundo. Mira el comportamiento de sus embajadores. Entonces, lo que dijo Dios está fuera de lugar. Entonces, tenemos que saber que ese pecado, esa falta, está considerada peor que cualquier otra falta. Dice, obviamente que hay una escala de valores en la Torá, una escala, hay cosas más fuertes, las prohibiciones más estrictas que tienen una consecuencia, el llevarla a cabo, el violarla. Y justamente en el Talmud, en el Tratado de Yomá, y lo menciona el Maimónides en sus leyes, va diciendo la escala. El Maimónides, voy a decir a grandes rasgos, dice lo siguiente. Si una persona violó más bien no violó, sino dejó de hacer un precepto de lo que se llama mitzvat aseh, de lo que él debería hacer, y no lo hizo, ¿sí? No lo cumplió. Una mitzvat aseh, como un ejemplo, decir el Shema todos los días o ponerse el tefilim o algo así, está en lo más bajo de la escala. Entonces, en el momento, si pide perdón a Dios, se le perdona en el instante. Ok. Y así va subiendo de nivel. Si violó un lotase, algo que estaba prohibido hacer, como no comer algo prohibido, y lo comió, que se llama lotase, entonces ya está escalando algo más. No es suficiente el pedir perdón nada más, tiene que expiarlo, quisiera hacer una capará, lo que se llama. Es como si una persona le rompe algo, un objeto a su compañero y le pide perdón. Bueno, obviamente que no es suficiente con pedirle perdón, tiene que reparar el objeto que le dañó. Entonces tiene que, aparte de pedir perdón, pagarle y reparar. Entonces también
Aquí hay veces se llama isurim, algún sufrimiento, algo que nos hace reflexionar, lo equivalente al placer que tuve, ahorita lo contrario, y con eso se perdona. Ok, pero va subiendo. Hay ciertas cosas que Lota hace más fuertes, que tienen una sentencia de caret, no importa, no quiero entrar ahorita en los detalles. Entonces dicen, hay otro nivel más grande, de una violación más grande, que no es suficiente ni la teshuvá, ni el pedir perdón, nada más, ni los isurim, ni la expiación, sino se le tiene que llegar hasta el día de Kippur. Es teshuvá, día de Kippur, los sufrimientos, todo eso para que se le perdone. Bueno, y así va enumerando los diferentes grupos y categorías. El que está más alto que ni la teshuvá, ni los sufrimientos, ni el día de Kippur, nada de eso es suficiente hasta el día de la muerte. Cuando uno hizo teshuvá, pidió perdón, hizo todo y acumuló todo, igual no se le perdona, sino hasta la muerte, que es Hilul Hashem, cuando profana el nombre de Dios. Cuando profana está en la escala la más alta. Obviamente que no automáticamente el día de la muerte, eso es con la teshuvá, con pedir perdón, con reflexionar, con hacer todo eso. Pero el problema grave, siendo que eso está en la escala más alta de las faltas, el problema es que eso no es algo específico. Porque un ejemplo, Shabbat, sabemos cómo se debe cuidar y específicamente violarlo es de tal y tal manera, o cualquier otro precepto de la Torah. Pero Hilul Hashem no es algo tan concreto como decir cómo se debe rezar, cómo se debe hacer un azúcar, un etrog, o lo que se puede comer y no se puede comer, que eso está definido. Eso puede ser en cualquier acción de la más sencilla, que tal vez la acción ni sea como tal un pecado definido, pero cuando uno con esa acción da un mal ejemplo, y volvemos, como dije, como embajadores de Hashem, embajadores de Dios, estamos dando una mala imagen, entonces ahí junto a puede ser estacionarse en doble fila. No hay ningún precepto que diga que no se puede estacionar en doble fila. Por eso dije, Shabbat sí está definido. Entonces dices, bueno, es un detalle muy pequeño. Shabbat es grave, es uno de los 10 mandamientos. Robar, o todo tipo de acciones, está definido. Pero esto, me estacioné en doble fila. Salí un poquito sucio a la calle. Me manché, me dio flojera cambiarme la camisa y salí con la camisa manchada a la calle. En ningún lugar dice, ningún precepto en la Torah dice exactamente no salir con una camisa manchada o no estacionarse en doble fila. Sin embargo, ahí puedo violar el precepto la prohibición más grave que hay en toda la Torah. Porque estacionarme en doble fila, siendo embajador, no de Estados Unidos, siendo embajador de Dios, entonces se mancha la imagen de Dios. Obviamente que molesta. Me estacioné en doble fila, el otro que quiso pasar o que quiso hacer, entonces, a ver, me vio, ¿quién lo hizo? Esta persona que es judío y más religiosa. Cuando tenemos que entender algo muy importante. Cuando llevamos este sello, aparentemente, bueno, es un orgullo, llevo la kipá, que estoy manifestando con la kipá, que tengo ese respeto a Dios, que me tapo la cabeza frente a Dios, como le dice el Talmud, que es una costumbre que hoy ya se llevó como una práctica. ¿Ok? Qué bonito. Pero esto se puede convertir en algo muy fuerte. Me da una responsabilidad muy grande. Cualquier detalle, cualquier falta de respeto, como dije, salí sucio a la calle. Por eso en el Talmud dice que está mal, obviamente, para cualquier persona tiene que estar pulcro y todo, pero una persona que tiene una imagen de rabino, de dirigente espiritual, de religioso, que la gente se fija más en él, lo señala más, porque así sabemos esa reacción, ¿no? Cuando le dice a una persona cualquiera, es como un judío. Y un judío estafó,
siempre va a ser el judío estafó. Pero si es un francés, nadie dice el francés, ¿no? O no dice de otra religión, no habla de la religión, habla de la persona. Pero aquí, no importa de qué país sea, es el judío. ¿Por qué? En el fondo está porque eso molesta. Como nosotros tenemos esos valores de la Torá que nos exige esa ética, ese comportamiento íntegro y molesta. Entonces, sí, ese es el famoso antisemitismo que no se justifica para nada, pero sin embargo, ahí está que resalta que somos embajadores, que tenemos que dar al contrario un buen ejemplo. Entonces, si le agrego a este simbolismo que es la kipá, ¿sí? o cualquier otro notorio de que llevo la religión y tengo un mal comportamiento hacia los demás, una falta de respeto, entonces ahí se multiplica y se está violando. En cualquier detalle se llega a violar la prohibición más grave de toda la Torah. Esa es la única que se expresa a Dios en la Torah que no tiene tolerancia. En general, decimos que el Rahum Behanun, Ere Hapaim, Dios es piadoso, misericordioso, Ere Hapaim de larga paciencia. Pero lo único que dice que ahí Dios se enfurece y pierde la tolerancia es cuando se llega a esta violación de Hilul Hashem. Por eso dije, ya te veo una bestia salvaje, profanaste el nombre de Dios, profanaste el más sagrado y ya puede atacar. Pero tenemos que hacer mucha conciencia. Como dije, peor que todos los demás preceptos que hasta el día de Kippur estaba diciendo que cualquier persona tiene que estar limpia. Pero dice que un Talmid Jajam, que es uno que tiene esa imagen de rabino, que va con una mancha en su ropa, digo, no es una condena práctica, pero es teórica. Dice, merecería ni más ni menos, dice, Mithayeb benafsho, merecería incluso la pena de muerte. No real, no aplicable. Pero es tan grave el error en la persona que da un ejemplo, porque lo primero que van a decir, mira, es religioso, rabino, y está sucio, que obviamente que provoca un rechazo, ¿no? Esa actitud. Pero uno dice, bueno, es un detallito, salís un poquito, se me manchó la camisa, salí a la calle. Obviamente que uno puede tener un accidente y estaba afuera en un restaurante, comió, le salpicó, a todos nos puede suceder. Y vamos a nuestra casa, nos cambiamos, no se refiere a eso. Estamos hablando de forma sistemática y que no le importa, que uno va normalmente sucio y da esa imagen. Eso es de los errores y violaciones más graves que puede haber en toda la Torah. Si uno cayó, todos digamos, podemos caer fácilmente en eso. A veces nos estamos enojando, uno grita en la calle con alguien, pero lo mismo, el señalamiento es que eres judío, eres religioso, que se depende de ante quién. Entonces, es como dije, ya va a haber que esperarse hasta el día de la muerte. Una de las recomendaciones igual que se dan, como en cierto modo, digamos, reparar, aunque no es una reparación real, pero ayuda a que de alguna manera compensar un poquito, es hacer Kiddush Hashem. Si una persona cayó en este grave error de profanar el nombre de Dios, tienes que buscar todos los medios para hacer lo contrario ahorita, santificar el nombre de Dios, lograr que lo señalen y que digan, mira esta persona que lleva los preceptos de Dios, de la Torá, que es embajador justamente, como dije al principio, que mira qué respetuoso, mira cómo ayuda a los demás, mira qué íntegro, mira qué pulcro siempre está, qué limpio, y así en todo, y decir, esmerarse en dar esa buena imagen, y principalmente en los preceptos del hombre al prójimo. Es decir, cuando lo digo siempre, hay una idea tan equivocada en la visión de la religión. La mayoría de la gente cree que llevar la Torá, ser religioso, implica básicamente los preceptos del hombre a Dios, que eso es la parte, la llamemos religiosa, ¿no? Las cosas como el kosher, cuidar Shabbat, la pureza del hogar, todas esas cosas son importantísimas en la religión.
Pero con eso, dices, bueno, ya cuidé eso, ya soy religioso, ya estoy llevando los preceptos. Pero no. En el mismo paquete, en el mismo texto de la Torá, que tiene 613 preceptos, o los 10 mandamientos que tiene 10, 5 y 5, están los preceptos del hombre al prójimo. Del hombre al prójimo, es decir, el que cuidó Shabbat, cuidó Kosher y no es íntegro y estafó a los demás o avergonzó al otro o habló mal del otro, todo eso no es religioso, no está llevando. Porque en el mismo texto, el mismo Dios que nos dice cuidar el Shabbat, nos dice también no robar, no estafar, no engañar, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que entender que la Torah viene en paquete y son los dos grupos. Pero además de eso, y aquí quiero tocar, por lo general, si una persona ocultamente violó alguno de esos preceptos del hombre a Dios, obviamente que está cometiendo una falta indiscutible, que puede ser muy grave, depende, pero fue una falta. Le pecó a Dios, por eso le pide perdón a Dios, Dios le puede perdonar. Pero cuando hizo una falta hacia el prójimo, siendo él religioso, me refiero que lo llaman religioso, porque la definición la da Dios, y como dije, si no cumple los preceptos del hombre al prójimo, no es religioso. Pero la sociedad lo llama religioso, más por la vestimenta, la kipá, el que cuida Shabbat, esa es la imagen de ser religioso. Entonces, ¿qué pasó? Si esa persona le robó a la otra cometió una falta de ese tipo, por lo general violó 3 preceptos. Uno a Dios, porque Dios nos dice no robar. Otro al prójimo, ¿sí? Porque igual le cometió una falta, si lo avergonzó, le robó, lo que sea. Y el tercero, que es la más grave, va acompañado de Hilul Hashem, de profanar el nombre de Dios. ¿Por qué? Mira, esa persona religiosa me hizo esto. Entonces, no lo hizo por ser religiosa, lo hizo por no ser lo suficiente. Pero así se señala, como dije antes, como un judío, no lo hizo por ser judío, pero el mundo lo señala así. Entonces, tenemos que entender, y eso cuando el otro le molestó, cuando el otro le hicieron un daño, ahí es cuando esa reacción que le molesta y critica por ser religioso. Entonces, siempre, por lo general, va acompañado de un ingrediente más que es Hilul Hashem, del hombre al prójimo. Entonces hay que cuidarse muchísimo, porque por lo general se deja en segundo término y se dice eso no es tan importante, y eso no es tanto en la religión de ser ético, de respetar al otro, de todos esos detalles. Sí, son más graves violarlos que los demás, porque como dije, el otro, del hombre a Dios, no te pusiste este filín en tu casa, tal vez nadie lo notó, no molestaste a él, le faltaste a Dios, ok, es un pecado, pero le avergonzaste al otro, le robaste, se notó y ahí entra Hilul Hashem, entonces se convierte en 3 pecados, repito, a Dios, al prójimo y Hilul Hashem, que es el más grave de todos esos. Y es tan fácil poder caer en eso, por eso el que está oyendo y hace conciencia, tomarlo en cuenta de aquí en adelante, la responsabilidad tan grande que tenemos en detalles pequeños, aunque sea. Y cada uno según su categoría, como dije, si uno es ham, si es rabino, si es religioso, si va con kippah, paga un impuesto. Ahí sí le digo abiertamente, una vez me hicieron esa pregunta. Si uno está haciendo algo malo, negativo, una vez me preguntaron, está algo que la gente lo puede ver y tiene kipá. Me preguntaron, ¿es mejor quitarse la kipá o por otra parte no, para que la kipá como que lo proteja? No cabe la menor duda. La kipá es una costumbre, ok, que la hacemos y se debe llevar a cabo. Pero el Hilul Hashem no tiene proporción de la gravedad. Seguro que se quite la kipá. Me refiero, lo correcto es que no haga el error, que no cometa el pecado y que se deje la kipá. Pero si lo está haciendo y si está actuando negativamente y lo están viendo kipá, que se la quite antes de cometer un error públicamente o que alguien lo puede ver y llega a ser Hilul Hashem. Eso no cabe la menor duda. Como les digo,
así como un rey, una princesa, lo que sea, tiene que pagar un impuesto, no puede salir como sea a la calle, no puede hablar como sea, es de la aristocracia, paga un impuesto extra, aunque tiene sus privilegios, pero también tiene sus limitaciones, su responsabilidad. Como dije, estás representando, eres embajador, de donde sea, cuidado, estás representando a un país, no puedes actuar como cualquier persona. Lo mismo nosotros estamos representando al pueblo de Hashem, el pueblo de Dios, y el que es religioso más también a la religión, al llevar la religión, y cuidarnos que ni modo, cuesta, es un impuesto extra, tenemos que cuidarnos más hasta cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo saludamos a cualquier persona, a la más humilde, a la más sencilla, pero si otra persona nos saluda, el que lleva como dije, sí, me tengo que saludar, que no vayan a decir, ay, lo estás considerando inferior, no le haces caso, al más humilde, cuidarnos en todos esos detalles para no caer en el Hilul Hashem, y todos en algún momento pudimos caer en eso, por eso tenemos que esmerarnos en hacer constantemente Kiddush Hashem para de alguna manera compensar, bueno, no se quita totalmente, pero digamos, en cierto modo, reparar ese grave daño de Hilul Hashem. Ok, continúo con la Mishnah. Dice, entonces la primera frase es Hayar Ra'aba ala Olam, la bestia salvajes, por jurar en vano y profanar el nombre de Dios. Y aquí quiero agregar también, antes de continuar con la siguiente frase, en los 10 mandamientos, cuando habla de jurar en vano, no utiliza el término jurar. En hebreo, jurar se dice lishabá, ¿sí? Como dice en un lugar lateral, lo tishabeu bishmi la shaker. Ahí se habla de otro concepto. No juren en mi nombre, la shaker, de mentira. Ahí habla de jurar en nombre de Dios en falso. Pero en los 10 mandamientos dice lotizá echem Hashem elokeja lashab. La palabra lotizá, que se refiere al juramento, pero literalmente lotizá es no cargues. Dice ahí, no cargues el nombre de Dios en vano. ¿Por qué utiliza un término? ¿Por qué no dice lotishabá beshem Hashem elokeja lashab? No jures por el nombre de Dios en vano. ¿Por qué dice el término no cargues? Al margen lo digo, ya que mencioné este precepto, no jurar en vano, nos da un mensaje muy importante también. Aparte de no jurar en vano, obviamente, en nombre de Dios, que es profanarlo, como dijimos, pero aparte de eso, todos nosotros cargamos el nombre de Dios. ¿Qué decir cargamos? Tenemos un gen de Él, tenemos una parte, el soplo de Dios, fuimos hechos a su imagen y semejanza. De ahí viene la inteligencia, toda esa capacidad que viene de la parte de Dios que tenemos. Entonces, de alguna manera, como seres humanos, como hombres, estamos cargando el nombre de Dios. Quiere decir, representamos a Dios. Como está escrito, Nera Shem Nishmat Adam, la vela de Dios es el alma de la persona. Tenemos la vela que iluminamos, que damos, nuestra alma, es la vela de Dios. ¿Para qué usamos esa parte que estamos cargando de Dios, que es el alma? Del alma proviene la inteligencia, toda la parte abstracta. Muchas veces la usamos en vano. Usamos toda la inteligencia solamente para ver cómo hago más dinero, cómo busco un nuevo placer, cómo me las arreglo con esto, la astucia. Pero Dios nos los dio para algo mucho más, no para algo tan vano. Digo, obviamente, trabajar y mantener a la familia es necesario y muy importante, es indiscutible. Pero muchas veces usamos toda nuestra inteligencia para cosas vanas. Juego las cartas, a ver las trampas, lo que sea. Y Dios nos los dio ese nombre de Dios, es decir, esa semejanza divina para que nos superemos, para que estudiemos profundamente, usemos la inteligencia para hacer el bien, para cumplir nuestra misión en la vida. Y hay veces lo desperdiciamos y lo usamos en vano. Una vez dije una moraleja sobre esto, que a un campesino, y totalmente así ignorante, dice, una vez tuvo la oportunidad, o se le presentó, de salvarle la vida al príncipe, al hijo del rey.
Entonces cuando se entera el rey, era el príncipe heredero, único hijo, cuando se entera el rey que este campesino le salvó la vida, lo llama y le ofrece, bueno, premiarlo con lo que él desee. ¿Ok? Entonces él le dijo, lo que usted, señor rey, lo que usted me dé, para mí va a ser bien, si tengo necesidades económicas. El rey dijo, bueno, le voy a dar algo muy, pero muy valioso. Tenía un diamante de 100 carat, así un diamante que era carísimo. Dijo, demostrando mi agradecimiento que me salvó a mi único hijo, que era mi diamante, le voy a regalar el diamante más valioso que tengo, que obviamente con eso se va a hacer multimillonario. Y le da una piedra grandísima, un diamante, de agradecimiento. Pero este era tan ignorante que no sabía lo que era un diamante. Estaba bonita, le gustó la piedra. Él tenía un problema, tenía botellas que bebía y nunca sabía cómo cubrirla. Y de repente prueba que el diamante encaja perfectamente en la boca de la botella, de su vino que bebía. Entonces ya cada vez tomaba y le ponía el diamante. En una ocasión, un ministro del rey se lo encuentra y ve que tenía eso y se vuelve loco. Dice, tienes el diamante más valioso que hay, puedes serte multimillonario, lo estás desperdiciando para tapar una botella, el valor que tiene un diamante para eso. Dice, hay veces Dios nos dice lo mismo. No cargues el nombre de Dios en vano. Estamos usando el diamante, el alma que tenemos, que es esa parte de Dios, ese regalo que Dios nos dio, que nos hace los eleva a todos los demás. ¿Para qué usarlo ese diamante? Para tapar una botella, para usar la inteligencia para cualquier tontería, en vez de estudiar, superarnos, en vez de usar esa parte que somos, en lo que somos superiores, podemos para cualquier placer, hasta para engañar, para cosas malas. Entonces, por eso está insinuado en los 10 mandamientos. Dice, no cargues el nombre de Dios, lo estás cargando en vano, sin hacer algo productivo e importante con ese nombre de Dios. Bueno, eso es al margen, ¿no?, de la Mishnah. Dijimos simplemente Shevuah que es degradar. Entonces nos degradamos, nos convertimos, perdemos esa superioridad sobre los animales y Barbinam, un animal, nos puede atacar. Ok, ahora dice, Galut bala olam, alobdea bodazara, valgilui arayot, valshifhut damim. Dice, Galut, el destierro. Sabemos que el pueblo de Israel estuvo mucho tiempo en la tierra de Israel con el Bet HaMikdash. Ya lo dije en otras ocasiones. Tuvieron primero 480 años en la tierra de Israel, después 410 años cuando construyó el rey Salomón el primer templo. 410, al cabo de ese periodo, llegan los babilonios, destruyen el primer Bet HaMikdash, después 70 años en la diáspora, que fueron galut, desterrados, y después se construye el segundo Bet HaMikdash, el segundo templo, dura 420 años, y después de vuelta en galut, desterrados como 2000 años. Y ahorita lentamente regresamos a la tierra de Israel, pero todavía seguimos estando en la diáspora y desterrados. Hoy, tal vez no sepamos o no entendamos mucho qué es el concepto de estar desterrados. Porque gracias a Dios hoy vivimos en una época bastante tranquila, tenemos derechos, podemos hacer nuestras vidas, pero en estos 2000 años el pueblo de Israel sufrió por estar desterrados persecuciones y nunca tuvieron estabilidad en un lugar, de un lugar a otro, los pogroms los mataban, los expulsaban y así. Fue algo muy fuerte. Dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que provoca el galut? Dice, hay tres cosas que la tierra de Israel, cuando estaba el Bet HaMikdash, no podía soportar. La primera, Obde Abodá Zará, el idolatrar. Hoy tampoco entendemos mucho qué es idolatrar. En los tiempos de antes había mucha tentación hacia la idolatría. Así como hay tentación hacia, no sé, la
promiscuosidad o los deseos sexuales. Antes había tentaciones a la idolatría, porque tenían ciertos poderes que los veían. Entonces, pero dice, ¿cómo decimos en el Shema? Dice, ok. Dice, si se van a desviar del camino, Babatem Elohim Aharim, y van a servir a otros dioses, Behará Hashem, me lo voy a matar, y serán expulsados de la tierra buena que Dios les dio, porque la tierra no soporta eso, la idolatría. Y principalmente, estar en la tierra de Israel representa como el palacio de Dios. Entonces se compara, un rey trae a una princesa, la rescata, la lleva a su palacio, se casa con ella, y en su mismo palacio ella se va con otro hombre que le es infiel. Dios le va a decir, por lo menos no en mi casa, la va a expulsar, es decir, no, te traje a mi palacio, a mi casa, y aquí me estás haciendo infiel, se convierte en algo mucho más grave. Entonces, por eso dice, Behará Hashem, se enfurece lo que decimos en el Shema, Babatem Meram Ala Satová, serán expulsados porque la tierra no va a soportar la idolatría. Hoy, aunque no tenemos idolatría como tal, que es muy común el paganismo y todo eso, sin embargo, la ideología de la idolatría sí existe y está más vigente que nunca. Ahora sí, el famoso becerro de oro, que es el famoso becerro de oro actual. En su tiempo hicieron físicamente un becerro de oro. Hoy, muchas veces uno puede... ¿Qué es la idea de idolatría? Por una parte, Dios nos dice en el primer mandamiento, Anoji Hashem lo queja, yo soy tu Dios, etc. En el segundo, Lo yeleja Elohim aharim, no tendrás otros dioses. ¿Qué significa? Dios dice, yo soy el creador, te creé, te di la Torah para que me sirvas a mí. Y no tendrás otros dioses, que es no servir a otros dioses. La idea de idolatrar es dedicar la vida, idolatrar, que dice, dedicarla a algo fuera de Dios. Pero si uno dedica toda la vida a Dios dinero, por decir, y está bien, no tiene nada de malo acumular dinero, y se puede hacer cosas muy buenas con esa, pero para eso, ahí llega al extremo, ¿no? Como llega a idolatrar, viola todos los principios y todas las reglas, que ahí se vale todo, como dicen comúnmente, ¿no? El que no tranza no avanza, pero eso es absolutamente incorrecto, ¿no? Avanzar transando. Entonces, ¿qué sucede? Uno puede llegar hasta idolatrar, dedicar su vida a eso, entonces está sirviendo en vez de a Dios, sirviendo, puede ser el dinero, puede ser el fútbol, puede ser a cualquier otra cosa, en forma extrema, que eso se dedique día y noche a eso, entonces es una forma también de idolatrar. Pero de todos modos, volvemos al punto, el destierro, una por idolatría, Giluy Arayot, la perversión sexual, que también dice Batitma Ares, velot aquí Ares etchem betamahem otam. No la va a soportar la tierra, que es una tierra santa, cuando la van a impurificar con esas acciones, la tierra los escupe el pueblo, no lo soporta. Entonces dice Giluy Arayot, que eso sí es vigente hoy en día, es algo alarmante cómo se perdió el pudor, los valores, que ya todo está a la orden del día y es muy común. Ya, una playa nudista es un derecho, es lo natural, ¿no? Así se ve. Nuestros abuelitos, si verían eso, como se levantan y vuelven al pozo, ¿no? Si ven eso, pero no se concebía, pero hoy todo lo vemos normal, infidelidades a la orden del día, todo tipo de generación, bueno, está de más decirlo, todos lo sabemos perfectamente, los medios de comunicación, internet y todo que nos
nos llenan, ¿no? de esos mensajes subliminales o directos tan negativos. Entonces es otra de las razones que la tierra no podría soportar y expulsa a los que llevan a cabo. Otra cosa, Val Shefihut Damim, derramar sangre, que es el asesinato. Si la tierra recibe sangre de una tierra sagrada que Dios nos dio para cumplir una misión, también ahí recibe sangre de un asesinato. Entonces dice, la tierra dice, ya no te aguanto aquí al asesino, no lo aguanto, y lo expulsa. Entonces esas son las tres cosas principales que realmente está escrito, que el primer Bet HaMikdash se destruyó porque sí llegaron a violar esas tres cosas. Llegó a haber idolatría, llegó a haber adulterio y asesinato. El segundo Bet HaMikdash, como sabido, también llegó a existir eso, pero la razón principal fue también la enemistad y el odio gratuito que hubo, que de alguna manera fue considerado hasta peor que eso, porque el primer templo se destruyó por esos tres factores, como aquí lo menciona, pero después de 70 años se construye, ya se reparó el daño. Pero el segundo, que fue por enemistad y por odio, ya tenemos 2000 años y no se vuelve a construir, quiere decir que eso está peor que lo primero. Bueno, dice, por otra parte, ve al Ashmatat Haaretz. Y el otro factor que provoca el destierro, dice Ashmatat Haaretz, ayer mencioné en la Mishnah anterior, que la gente llegó a comercializar los frutos del séptimo año que no se podían comercializar. Aquí habla no comercializar los frutos, sino Ashmatat Haaretz. La Torah dice que el séptimo año se debía dejar descansar la tierra y muchas veces no se hizo eso. Cuando no se cumplió, la tierra dice, no me dejaste, no cumpliste, porque es falta de fe. Si uno, como ayer lo mencioné, que Dios dice, la vas a dejar descansar y yo te voy a dar el sexto año por 3 los frutos. Entonces cuando uno no tiene esa fe en Dios y cree que todo es de su esfuerzo y cree que Él logra todo, entonces dice, la tierra que es sagrada, no cumples mis preceptos, entonces no te aguanto en la tierra. Entonces el Shemitah, como el Shabbat también, que es el mismo concepto de decir, es demostrar la fe en Dios, que Dios creó en 6 días y cesó, y que no por dejar de trabajar un día me va a faltar si Dios me lo está pidiendo. Es una idea similar al año sabático. Okay. Entonces esas son las 4 razones. Repito, idolatría, que son de los pecados más graves que hay. Idolatría, perversión sexual, adulterio y asesinato, más no cumplir de dejar descansar la tierra, es lo que provoca el destierro de la tierra que fue del pueblo de Israel. Okay. Ahora, sigue diciendo la Mishnah, que con eso vamos a acabar. Be'arba'a perakim hadeber mitrabe. Barreviit, ubashevit, ubemosae shevit, ubemosae hag shel Hoshana Shana. En la Mishnah pasada mencionamos, dice que hay hambre cuando no se cuidaba el maaser, los diezmos. Dijimos unos pocos así, una parte sacaba el diezmo, otro no. Y por cierto, ayer me disculpo que se me fue, como dicen, la onda, como es algo que lo practicamos mucho, y confundí un poquito cómo se llevaba. Lo voy a repetir nada más rápido, cómo se llevaban los diezmos. Y repito lo que dije ayer, eran 7 años cada ciclo, que es hasta el año sabático, y después el primer año se sacaba el diezmo, primero la terumá, que es el 1% de producción del campo, se da al Cohen. Después está el maaser rishon, que es el primer diezmo, que se le da al Leví, y el Leví a su vez da diezmo al Cohen. Okay. Del resto de lo que queda, saca otra vez un diezmo, que dice del 90%, saca el diezmo, y ese diezmo, como lo mencioné, se llevaba a Jerusalén o con dinero o en comida para gastarlo allá. Eso era el primer año. El segundo año, lo mismo,
diezmo, Maaser Rishon, el primer diezmo al Leví, el segundo diezmo de lo que quedaba para comerlo en Yerushalayim. El tercer año, el primer diezmo lo mismo al Leví, que siempre se le daba, que el Leví le daba al Cohen, y el segundo, de lo que le quedaba, del 90%, sacaba el diezmo y se daba a los pobres, o en dinero o directamente en la producción de la tierra. Eso era el tercero. El cuarto y el quinto, el cuarto y el quinto, de vuelta lo mismo, es decir, al Leví y el otro diezmo para comer en Yerushalayim, y el sexto, el segundo diezmo va a ser Sheni, en vez de Sheni era Ani, se le daba al pobre. Quiere decir que el tercer año y el sexto era para los pobres, y el primero, segundo, cuarto y quinto era para el Leví, y el resto él lo comía con su familia en Jerusalén. Y el séptimo no sacaba nada porque no se trabajaba la tierra. Ese es el síntesis que ayer me hice bolas un poquito, se me fue la onda. Ok, entonces dice así. Be'arba'a perakim, en 4 épocas del año, Hadeber mitrabe, cuando tenía que llegar la peste o una epidemia, por las razones que mencionamos ayer en la otra Mishnah, pero en 4 épocas se intensificaba más, porque se le agregaba otro factor. ¿Cuándo? Barrevit, Bashevit, Umosae Shevit, Umosae Hag Shebechol Shana. El cuarto año, el séptimo, y acabando el séptimo, y después de cada fiesta de cada año. Terminaba las fiestas y ahí se intensificaba más. ¿Por qué? Dice, obviamente cuando sucedía esto, Barrevit, mi penema serani. El cuarto año dijimos que el tercer año se le daba el diezmo a los pobres. Cuando no se cumplió eso, si uno no le importó, se insensibilizó, no le importó a los pobres, entonces ahí venía más fuerte esas epidemias o la peste, porque por eso es el cuarto. Después del tercero que no se cumplió, en el cuarto podía suceder más. Bashevit, el séptimo año, mi penema seranish bashishit. El séptimo, que el sexto dijimos que también era el año que se le daba a los pobres. Entonces el séptimo, si no se dio el sexto, ahí se intensificaba en el séptimo año por no haber dado el séptimo. Umosae Shevit, y cuando acababa el séptimo, mi pene pero Shevit, si no se cumplió de dar los frutos, dejarlos para todos los que lo quieran, entonces por eso también ahí se intensificaba. Umosae Hag, y con esto acabamos, y al terminar la fiesta, Shebechol Shana Beshana, las 3 fiestas, mi pene Gezel Matanotanim, por robarle los regalos de los pobres. En las fiestas se le daba diferentes cosas a los pobres. También hay muchas cosas del campo que se llama leket, peah, shijá. Si uno, por ejemplo, se le olvidó unas espigas, no tenía que recogerlas. En la punta dejaba algo para los pobres. Todo ese tipo de cosas y los regalos que daban las fiestas. Y al no dárselas, entonces por eso al final de las fiestas se intensificaban esas epidemias. Nada más, un detalle más que ya tenemos que acabar. Hay algo curioso en esta expresión. Como dice la Mishnah, mi pene gezel matenotanim, por robar los regalos a los pobres. Hay aquí una contradicción. Si está mencionando regalos, no cabe decir robar. Si es un regalo y no lo doy, no es robarlo, no estoy dando un regalo. Entonces, ¿por qué dice aquí mi pene gezel por el robo matanotanim de los regalos a los pobres? ¿No sería robo? La respuesta, y es muy significativo lo que está aquí insinuando y enseñando. Ayer lo mencioné en otras palabras, tenemos que acordarnos constantemente. Cuando se habla de tzedaká, de dar caridad, utiliza un término. Tzedaká viene del término de la raíz tzedek, justicia. El dar caridad no es simplemente regalar, es la justicia. Dios le dio a uno más y a otro menos para administrar correctamente y hay que hacer la justicia. Y cuando ahí está indicado que tienes que dar esa parte del campo, no en ese entonces, el leket, el shijal, que es lo que se te olvidó, las espigas que cayeron, las puntas, y no se lo estás dando, es robarles. Dios te dio la oportunidad, te dio un campo, te hizo administrador, pero acuérdate que eres administrador. Lo tuyo
tuyo es pasajero, relativo. Entonces está fuerte esta expresión. Por eso dice, mi pene gezel matanotarim, por el robo de los regalos. Dice, el no dárselos es robarles. Dice, lo que Dios te indicó, que se los tienes que dar a ellos. Hagamos conciencia de esto. Con esto terminamos esta novena Mishnah.